Buenos días, hermanos. Hoy vamos a meditar sobre la evidencia del salvo y el no salvo. Marcos 5, 35, 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Este acontecimiento se encuentra en el libro de Marcos y ocurrió justo después de que Jesús estaba hablando a la mujer que se sanó del flujo de sangre. Y en este momento vino a Jesús un hombre, el cual su hija estaba muy enferma. Y cuando iba a hablar con Jesús, vinieron los de su casa para decirle que su hija ya estaba muerta. Nosotros en la Biblia encontramos, y a través de esto podemos aprender una enseñanza muy importante. Jesús mostró su poder de resucitar y vencer a la muerte. Los hombres en este mundo todos morimos y la muerte a todos nos llega. Pero Jesús nos enseña claramente, y la Biblia nos enseña claramente, que todos los hombres están muertos espiritualmente. En Lucas 9:60 dice: Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Por esta palabra de Jesús podemos ver que los muertos son los hombres de este mundo. Por eso Él dijo: «Los muertos entierren a sus muertos». Si no, esto no tendría ningún sentido. ¿Y qué muerte tienen los hombres? Los hombres solo viven en el mundo y en el plano de lo natural, pero espiritualmente están muertos y no tienen nada que relación con Dios. Dios es espíritu vivo y los hombres son muertos, que viven en este mundo esperando que llegue el día en el cual tendrán que estar delante de Dios. Pero Dios, queriendo que los hombres sean salvos, Él nos ha dado su palabra. Y aquí podemos ver algo muy importante. En Marcos 5, 41, 42 dice: «Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Y en Lucas 8:55 nos añade alguna cosa más. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué significa esto? Que los muertos, por medio de la palabra de Dios, pueden vivir, oyendo la palabra de Dios. Los salvos son aquellos que, escuchando la palabra, y la Biblia también nos enseña que esta palabra es la palabra del Evangelio, por medio de esa palabra, al escuchar, al oír, recibiendo la fe, pueden vivir. Y así nos enseña. Entonces, aquí, por medio de la palabra de Jesús, esta niña vivió. Y también en Juan 5:25 nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y nosotros también podemos aprender algo más aquí. ¿Qué es lo primero que se hizo hacer a esta niña? Jesús dijo: darla de comer. Esto nos enseña que la evidencia de haber nacido y haber venido de muerte a vida, como nos enseña la palabra, es el deseo y el hambre por la palabra de Dios. Nosotros, antes de renacer, aunque pudiéramos tener interés en las cosas de la Biblia o otras cosas, como muchos hombres, de una manera científica, académica o tal, pero el verdadero renacido, en su espíritu hay hambre y sed de Dios, deseo por la palabra. Eso es la evidencia mayor que nosotros mismos nos podemos dar cuenta de que ya somos salvos, de que estamos vivos, y se nos abre el entendimiento a las cosas espirituales y podemos entrar a la comunión con Dios. Y muchas personas dicen son salvos o han entendido, pero no tienen ningún tipo de amor por la palabra de Dios, ningún deseo de aprender la palabra de Dios, ni buscan la palabra de Dios con celo y deseo. Esto es una evidencia, y puede ser una evidencia clara, de que no son salvos.
Si ellos, no alimentando un salvo verdadero, no tiene hambre, ni deseo, ni por la palabra, tiene que examinar. Pero un salvo también puede ser que pierda deseo o que no tenga muchas veces mucha hambre por la palabra de Dios. Esto también es otro tipo de evidencia si es salvo. Porque aquel que no ocurre nada cuando no medita, cuando no busca, cuando no lee la palabra y vive indiferente y no pasa nada en su vida, esto debe examinarse si su fe y ha renacido realmente. Pero puede ser que un salvo pierda esto, pero ¿qué va a ocurrir? Esto podrá estar entonces enfermo, debilitado espiritualmente y no puede estar bien en su vida. Por eso nosotros tenemos que mirar, y si nos hemos alejado de la palabra o estamos lejos de la palabra, debemos de volver y buscarla más que otras cosas, porque la palabra es nuestra comida, es nuestro alimento. Por ella podemos conocer la voluntad de Dios y poder hacerla, lo cual también es nuestra comida, porque Dios nos ha dejado en este mundo para que anunciemos y prediquemos su evangelio, y para ello debemos de saber y conocer la voluntad y el plan eterno de Dios, y eso nos viene por alimentar nuestro espíritu a través de la palabra. Hoy hasta aquí, y que Dios os bendiga.